El aire en la hacienda. La Purísima no solo pesaba por la humedad asfixiante del verano veracruzano, pesaba por el terror que emanaba de la Casa Grande. En 1864, bajo el cielo de México, la justicia era un concepto que se compraba con oro o se imponía con el látigo, y nadie manejaba ambas armas con tanta precisión como el capitán Rodrigo de Alvear. Sus botas resonaban en los pasillos de la hacienda como una sentencia de muerte, un sonido que hacía que hasta los perros de caza bajaran la cabeza y se escondieran en las sombras. Alvear no era solo un terrateniente, era un hombre que creía fervientemente que el orden se mantenía únicamente a través del dolor ajeno y la sumisión absoluta. Pero entre los cientos de hombres y mujeres que trabajaban bajo su mando, había uno que no encajaba en su retorcido rompecabezas de autoridad: Mateo. Mateo era un hombre de pocas palabras y mirada profunda, alguien a quien los demás esclavizados observaban con una mezcla de respeto y temor reverencial por una condición que desafiaba toda lógica. Lo llamaban el hombre de la piel de piedra, una anomalía física que le permitía caminar entre enjambres de insectos y manipular brasas ardientes sin soltar un solo quejido. Para el capitán de Alvear, Mateo no era más que una herramienta útil, un animal de carga que no sentía dolor y que podía realizar las tareas que otros evitaban por miedo a la muerte. El capitán, en su infinita arrogancia, cometió el error más grave de su vida: subestimar el silencio de un hombre que ha aprendido a escuchar los secretos que viajan en el viento. Mateo no solo cargaba bultos, él absorbía cada susurro, cada cifra y cada pecado que el capitán anotaba en sus libros de contabilidad durante las noches de insomnio. Lo que el capitán no sabía era que el hombre al que consideraba un simple retrasado mental estaba tejiendo una red de información que pronto se convertiría en su propia soga. Antes de seguir con este relato de justicia y sombras, te pido que te quedes hasta el final para entender cómo la naturaleza misma se convirtió en verdugo. Déjanos una nota del 0 al 10 y suscríbete para más crímenes históricos. La paz precaria de la hacienda se hizo añicos la tarde en que el capitán de Alvear tomó una decisión que ni siquiera los hombres más curtidos de la región pudieron ignorar. Elena, una niña de apenas 10 años con ojos que reflejaban la inocencia que la hacienda intentaba devorar, era la única luz en la vida de Mateo. Mateo la cuidaba como si fuera su propia sangre, protegiéndola de las garras del capataz y compartiendo con ella su escasa ración de comida bajo el amparo de la noche. Sin embargo, el capitán de Alvear estaba contra las cuerdas, asfixiado por deudas de juego contraídas en los burdeles más oscuros del puerto de Veracruz. El honor de un militar, según él, valía más que la vida de una pequeña esclava, y por eso decidió venderla a un tratante de esclavos famoso por su crueldad en las minas del norte. El documento de venta ya estaba redactado, esperando solo la firma final que condenaría a Elena a una existencia de sufrimiento breve y muerte segura. Cuando la noticia se filtró a las barracas, el silencio fue ensordecedor, un vacío que presagiaba una tormenta que nadie en la Purísima estaba preparado para enfrentar. Esa noche, Mateo no lloró, ni gritó, ni suplicó clemencia a un Dios que parecía haber olvidado los campos de caña de Veracruz. Se adentró en la espesura del monte, donde el zumbido de la selva oculta secretos que los hombres blancos nunca se atrevieron a buscar por miedo a lo desconocido. Sus manos, esas manos de piedra que no conocían el sufrimiento físico, buscaban algo muy específico entre los troncos podridos y las copas de los árboles más altos. Había pasado semanas observando a las avispas guerreras, una especie cuyo veneno era tan potente que podía detener el corazón de un hombre en cuestión de minutos. Con una calma que rayaba en lo sobrenatural, Mateo comenzó a recolectar el nido más agresivo de la región, sintiendo las picaduras en su piel sin que su pulso se alterara ni un milímetro. Las avispas zumbaban con una furia mortal, pero para Mateo ese sonido era la música de la justicia que estaba a punto de desatarse sobre la Casa Grande. Cada movimiento de sus dedos era una caricia a la muerte, guardando cuidadosamente a la colonia enfurecida en un pequeño saco de yute que vibraba con una energía maligna.
Mientras regresaba a la hacienda, Mateo sabía que el tiempo se agotaba y que cualquier error lo llevaría directamente al patíbulo antes del amanecer. El capitán de Alvear, ajeno al peligro que se arrastraba hacia su alcoba, celebraba en su despacho con una botella de coñac caro, brindando por su supuesta astucia financiera. En esos libros, Alvear ocultaba algo mucho más peligroso que la venta de una niña: el registro del robo sistemático de los impuestos destinados a la corona española. Era un secreto que guardaba bajo llave en el doble fondo de su armario de caoba, un mueble imponente que simbolizaba su poder y su supuesta invulnerabilidad. Mateo conocía ese escondite porque él mismo había ayudado a mover el mueble meses atrás, notando el hueco oculto que el capitán creía que nadie más había percibido. La hora de la siesta llegó. Ese momento del día donde el sol de Veracruz cae como un mazo de plomo y obliga a los guardias a buscar el refugio de los laureles. Con la agilidad de un fantasma, Mateo se deslizó por las entradas de servicio de la casa grande, evitando las tablas del suelo que sabía que crujían con el peso de un hombre. Llegó a la habitación principal, un santuario de opulencia que olía a lavanda y a la arrogancia de un hombre que se creía dueño de la vida y la muerte. El saco de yute en su mano zumbaba con una intensidad que parecía querer romper la tela, una vibración que Mateo sentía hasta en la médula de sus huesos. Abrió el armario de caoba con una precisión quirúrgica, apartando los uniformes militares siempre almidonados que el capitán usaba para ocultar su verdadera naturaleza podrida. Colocó el nido activo justo detrás de las casacas, asegurándolo de tal manera que el más mínimo movimiento de las puertas liberara la furia contenida de los insectos. Era una trampa perfecta, una ejecución diseñada por un hombre que no tenía armas, pero que poseía la paciencia de la tierra y la resistencia de la roca. Mateo sabía que esa tarde el capitán esperaba la visita del juez de paz y del intendente real para mostrarles unos mapas que, supuestamente, probaban su lealtad al imperio. La humillación no sería en la oscuridad de la noche, ni en la soledad de un callejón. Sería un juicio público frente a las máximas autoridades de la región. El riesgo era total, pues si un solo guardia lo veía salir de la habitación, su cuerpo colgaría de la ceiba central antes de que el sol comenzara a descender. Mateo salió de la casa grande sintiendo el sudor frío recorrer su espalda, pero su rostro permanecía impasible, como si la piedra de su piel hubiera llegado hasta su alma. Desde la distancia, observó cómo los invitados de honor descendían de sus carruajes, hombres de pelucas empolvadas y bastones de plata que no sospechaban el horror que les esperaba. El capitán de Alvear los recibió con una sonrisa hipócrita, guiándolos hacia el salón principal, mientras se jactaba de la prosperidad de sus tierras y la disciplina de sus siervos. Mientras tanto, en el corral Elena permanecía atada, esperando el carromato del tratante de esclavos que ya se vislumbraba en el horizonte polvoriento. Mateo cerró los ojos por un segundo, escuchando el zumbido mental de las avispas que seguía resonando en su cabeza como una promesa que no podía romperse. El capitán se excusó con sus invitados, mencionando que debía buscar un documento crucial que se encontraba en su habitación personal para sellar un trato importante. Subió las escaleras con paso firme, sintiéndose el amo absoluto de su destino, sin saber que cada peldaño lo acercaba más a su propia destrucción. Entró en la habitación, donde la luz del atardecer filtrada por las cortinas creaba sombras alargadas que parecían dedos acusadores apuntando hacia el armario de caoba. El silencio en el cuarto era absoluto, roto únicamente por el sonido metálico de la llave girando en la cerradura del mueble más preciado del capitán. En ese preciso instante, el destino de la Purísima y la vida de Elena dependían de un solo movimiento, un gesto que cambiaría la historia de la hacienda para siempre. Pero lo que el capitán de Alvear estaba a punto de descubrir no era solo un nido de insectos, sino el peso real de todas las almas que había intentado quebrar. El primer zumbido que escuchó no fue el del viento, sino el de una sentencia de muerte que había estado esperando pacientemente entre sus propios uniformes de gala. El destino tiene una forma perversa de acelerar los relojes cuando el hombre más necesita el tiempo a su favor. Don Jacinto, el tratante de esclavos, había llegado 2 horas antes de lo previsto,
rompiendo la frágil calma que Mateo había calculado para su plan. Este hombre no era un simple comerciante, era un carnicero de almas que olía a ron barato y a la miseria de los que habían pasado por sus jaulas. Su presencia en la Purísima era un recordatorio físico de que el tiempo de Elena se estaba agotando y que el contrato de sangre estaba a punto de ejecutarse. Mateo, desde la distancia del cañaveral, sintió un escalofrío que ni siquiera su piel de piedra pudo ignorar al ver la silueta del carruaje. Sus manos, endurecidas por años de trabajo forzado y picaduras, temblaron ligeramente por primera vez en décadas. Cada minuto que don Jacinto pasaba en la propiedad era un minuto en el que Elena estaba más cerca de ser arrastrada hacia un infierno del que nadie regresaba. Pero el capitán de Alvear estaba demasiado ocupado atendiendo al juez de paz y al intendente como para apresurar la entrega de la niña. El capitán disfrutaba de la compañía de los poderosos, creyéndose un igual entre ellos, sin sospechar que el veneno ya estaba dentro de su santuario privado. Sin embargo, en el mundo de la opresión, siempre hay un ojo que todo lo ve. Un siervo que busca el favor del amo a través de la traición. Esteban era ese ojo. Un hombre que había cambiado su dignidad por un par de zapatos usados y el derecho a dormir bajo un techo de teja. Él había visto a Mateo salir de la zona de servicio en una hora inusual y su instinto de rastrero le decía que algo no estaba bien en la casa grande. El rostro del capitán de Alvear cambió en un instante, pasando de la jovialidad de la embriaguez a una rigidez militar que presagiaba violencia. La sospecha es un parásito que, una vez plantado, devora toda razón, y Alvear era un hombre alimentado por la paranoia y el control absoluto. «Caballeros, les ruego me disculpen un momento», dijo el capitán con una voz que cortaba el aire como un sable recién afilado. Mateo, que observaba desde el linde del campo, supo que el juego había cambiado y que el cazador estaba a punto de entrar en la trampa antes de tiempo. Su mente era un torbellino de cálculos y desesperación. Si el capitán subía ahora, las autoridades no estarían presentes para ver el contenido del armario. El plan de Mateo dependía de la humillación pública, de la exposición de los libros de contabilidad frente a los ojos del juez de paz. Si el escándalo ocurría en privado, el capitán simplemente mataría a Mateo y enterraría el secreto junto con su cuerpo en el pantano. La justicia, para ser real en 1864, necesitaba testigos que el dinero no pudiera silenciar fácilmente en ese preciso instante. La presión aumentaba desde todos los frentes, creando una sinfonía de caos que amenazaba con derrumbar la estructura del plan de Mateo. ¿Qué siente un hombre que ha sido tratado como piedra cuando el único ser que ama está a punto de ser devorado por la oscuridad? Mateo no sentía el dolor físico, pero su pecho albergaba un incendio de impotencia que amenazaba con consumirlo desde adentro hacia afuera. Recordó la voz de Elena, esa melodía suave que era lo único que le recordaba que todavía era un ser humano y no solo una herramienta de trabajo. Ese recuerdo fue el combustible que necesitaba para tomar una decisión suicida. Debía retrasar al capitán o forzar a los invitados a subir a la alcoba. Pero ¿cómo podía un hombre sin voz y sin derechos manipular a la aristocracia de Veracruz sin terminar con una bala en la cabeza? El fuego era el único lenguaje que todos entendían, la única fuerza que podía romper el protocolo y obligar a los hombres a moverse por puro instinto. Mateo sabía que quemar la propiedad era un crimen que se pagaba con la vida, pero su vida ya no le pertenecía desde el momento en que Elena fue puesta en venta. Mientras tanto, en la planta alta, los pasos del capitán de Alvear resonaban en la madera, cada vez más cerca de la puerta de su alcoba. Esteban, el mayordomo, lo seguía de cerca, frotándose las manos con la expectativa de ver caer al hombre de piedra bajo el látigo del amo. Dentro del armario, el zumbido de las avispas guerreras se había vuelto un rugido sordo, una frecuencia de odio puro que parecía hacer vibrar las paredes de caoba. El calor del atardecer había vuelto a los insectos más agresivos, convirtiéndolos en proyectiles vivos, listos para atacar cualquier fuente de luz o movimiento. El capitán giró la llave, y el sonido del mecanismo metálico fue como el disparo de salida para una tragedia que ya no tenía marcha atrás.
Pero justo cuando la puerta comenzaba a ceder, un grito desgarrador subió desde el patio, rompiendo la tensión del momento. «¡Fuego! ¡Se queman los establos!», gritó el tratante de esclavos, más preocupado por sus caballos que por cualquier otra cosa en la hacienda. El capitán de Alvear se detuvo en seco, con la puerta del armario apenas entreabierta, dejando escapar un zumbido que Esteban confundió con el viento. La codicia y el miedo a perder su patrimonio lucharon en la mente del capitán, obligándolo a soltar el pomo de la puerta para correr hacia la ventana. Mateo había ganado unos minutos, pero a un costo que podría ser su propia sentencia de muerte si alguien lo veía cerca del origen de las llamas. El juez de paz y el intendente, movidos por la curiosidad y el pánico, también salieron al balcón, quedando en una posición perfecta para lo que vendría después. El destino, caprichoso y cruel, estaba alineando las piezas de una manera que ni siquiera Mateo pudo haber imaginado en sus sueños más audaces. El humo entró por la ventana abierta, y ese rastro acre fue la chispa final que terminó de enfurecer a la colonia de avispas que Mateo había escondido. Los insectos, sintiendo la amenaza del fuego, comenzaron a golpear las puertas del armario desde adentro con una violencia frenética. El capitán, enfurecido por el incendio, se volvió hacia Esteban y le ordenó que bajara a organizar a los hombres para apagar las llamas. «Traigan a ese imbécil de Mateo», rugió Alvear. «Si no puede sentir el fuego, que se meta entre las llamas para salvar mis caballos». El aire en la alcoba se volvió pesado, saturado con el olor del humo y la inminencia de un ataque que no discriminaría entre culpables e inocentes. El capitán se acercó de nuevo al armario, decidido a sacar sus libros de contabilidad antes de que el posible incendio llegara a la casa principal. Abajo, en el patio, el juez de paz observaba cómo el fuego era contenido, pero su mirada se desvió hacia la ventana de la alcoba, notando algo extraño. Había visto al capitán entrar en la habitación con una urgencia que no parecía tener relación con el fuego, sino con algo que ocultaba celosamente. La curiosidad de los hombres de ley era tan peligrosa como el fuego, y Mateo lo sabía. Él necesitaba que ellos estuvieran allí cuando el armario se abriera. Pero lo que nadie esperaba era que el secreto del capitán no fuera solo el robo de impuestos, sino una conspiración que llegaba hasta las más altas esferas del gobierno. Mateo, oculto entre las sombras del pasillo, vio cómo el juez de paz y el intendente comenzaban a subir las escaleras, atraídos por la sospecha. El escenario estaba listo, los testigos estaban en camino y el verdugo alado estaba listo para cumplir su sentencia. Lo que salió de la oscuridad del mueble no fueron solo documentos amarillentos, sino una nube negra de muerte que no buscaba dinero, sino sangre. El primer grito del capitán de Alvear no fue de ira, sino de un pánico puro que heló la sangre de todos los que estaban en la hacienda. Pero en medio del caos, algo cayó del armario que llamó la atención del juez de paz. Algo que no era un libro de cuentas. Era una carta con un nombre que el juez conocía muy bien, un nombre que significaba la traición total a la nación. El capitán se retorcía en el suelo, pero sus ojos, hinchados por las picaduras, se fijaron en el juez con un terror que iba más allá del dolor físico. Había algo en esa carta que podía destruir no solo al capitán, sino a toda la estructura de poder de Veracruz, y Mateo acababa de desenterrarlo. La verdad estaba a punto de salir a la luz, pero el precio de esa verdad podría ser más alto de lo que Mateo estaba dispuesto a pagar por la libertad de Elena. Porque en el mundo de los poderosos, a veces es más peligroso saber la verdad que ser el autor de la mentira. El capitán intentó hablar, pero su garganta se cerraba por el veneno, dejando escapar solo un estertor que sonaba como una confesión desesperada. ¿Qué decía esa carta que hacía que hombres tan poderosos temblaran más que ante el ataque de las avispas asesinas? En ese momento, el juez comprendió que el esclavo que no sentía dolor era el único que sabía el verdadero alcance de la podredumbre en la Purísima, y lo que el juez decidió hacer a continuación cambiaría el destino de todos los presentes de una forma que nadie hubiera podido predecir. El estrépito de la madera rompiéndose fue seguido por un sonido que nadie en la hacienda La Purísima olvidaría jamás: el rugido de 1000 demonios alados.
Las avispas guerreras, asfixiadas por el humo y enfurecidas por el encierro, no se lanzaron al aire, se lanzaron a matar, buscando la fuente de calor más cercana. El capitán de Alvear sintió el primer aguijón en el párpado derecho, un dolor líquido que se expandió como fuego por su cráneo antes de que pudiera cerrar los ojos. No hubo tiempo para la valentía militar ni para las órdenes de mando. El hombre que gobernaba con el látigo ahora caía de rodillas, golpeado por la naturaleza misma. «¡Atrás, por el amor de Dios! ¡Cierren esa puerta!», gritó el juez de paz, viendo cómo el aire de la habitación se volvía espeso y letal en cuestión de segundos. Pero el capitán, en su desesperación, había derribado el armario de caoba, y el doble fondo se había fracturado, escupiendo los secretos que Alvear había jurado proteger con su vida. Entre los papeles que volaban por el aire, un sobre de color crema con el sello de lacre negro destacó sobre la madera oscura del suelo. El intendente real, un hombre cuya ambición solo era superada por su astucia, vio el sobre y reconoció de inmediato el escudo de armas que lo sellaba. Mientras el capitán se retorcía en el suelo, emitiendo sonidos guturales que ya no parecían humanos, el intendente recogió el documento con una rapidez felina. Lo que leyó en esa fracción de segundo hizo que el sudor de su frente se volviera frío, más frío que el hielo de las montañas que rodeaban el puerto. El veneno de las avispas guerreras no solo atacaba los nervios, provocaba una inflamación inmediata que cerraba las vías respiratorias, convirtiendo cada aliento en una tortura. Alvear miró hacia la puerta, buscando una salvación que no llegaría, y sus ojos se cruzaron con los de Mateo, que permanecía inmóvil en el umbral. En ese momento, el capitán comprendió que el animal de carga no solo sentía, sino que poseía una inteligencia devastadora que lo había conducido a este matadero. Pero el peligro no había terminado para Mateo, porque el humo del incendio en los establos comenzaba a llenar los pulmones de todos los presentes. Esteban vio a Mateo y, movido por un odio servil, señaló al hombre de piel de piedra como el arquitecto de la tragedia que se desarrollaba ante sus ojos. «Él puso los bichos en el armario», gritó el mayordomo, tratando de ganar el favor de las autoridades que ahora temblaban de miedo. Mateo sabía que su vida pendía de un hilo más delgado que la seda de una telaraña, y que la verdad sería la primera víctima si no actuaba con rapidez. El intendente, guardando el sobre secreto en su casaca, miró a los guardias y luego al juez de paz, con una expresión que ocultaba una traición aún mayor. «Este hombre es un traidor al rey», sentenció el juez, pero no se refería a Mateo, sino al cuerpo hinchado y casi irreconocible que yacía en el suelo. Sin embargo, el juez también sabía que si Mateo seguía vivo, el secreto de quién había puesto el nido podría llevar a una investigación que ninguno de ellos deseaba. Abajo, en la penumbra del patio, el drama personal de Mateo alcanzaba su punto más crítico, mientras la niña lloraba sin consuelo bajo la bota del mercader. Mateo escuchó el llanto de Elena, un sonido que atravesó su piel de piedra y llegó directo al único rincón de su alma que aún guardaba calor. Los guardias dispararon, pero el humo y el pánico desviaron las balas, que solo lograron incrustarse en la madera preciosa de las paredes de la casa grande. Mateo no corría por su vida, corría por la libertad de la única persona que lo había tratado como un ser humano en aquel infierno de azúcar y sangre. Cada paso era una agonía mental, imaginando las manos de don Jacinto sobre Elena, imaginando el futuro de miseria que le esperaba en las minas del norte. En la planta alta, el juez y el intendente comenzaron a discutir acaloradamente sobre qué hacer con los documentos y el cuerpo del capitán. La carta no solo hablaba de impuestos robados, revelaba una red de espionaje que involucraba a familias nobles de la Ciudad de México y del propio Veracruz. El capitán de Alvear no era solo un ladrón, era el nexo de una conspiración que buscaba derrocar la autoridad real a favor de intereses extranjeros. El giro fue devastador. El hombre que debía impartir justicia era, en realidad, un cómplice del hombre que ahora moría bajo el ataque de los insectos. Ahora el juez de paz tenía un motivo más poderoso que la ley para asegurarse de que nadie saliera con vida de la hacienda La Purísima esa noche. «Nadie sale»,
Ese esclavo debe ser silenciado, y la niña también, rugió el juez, cuya moralidad se había evaporado ante el miedo al patíbulo. Mateo llegó al patio justo cuando don Jacinto cerraba la puerta de hierro del carruaje, con Elena atrapada en su interior como un pájaro en una jaula de acero. El hombre de piedra se interpuso en el camino del carruaje, una figura solitaria y monumental bajo la luz naranja de las llamas que consumían los establos. Don Jacinto, al ver que el esclavo no se apartaba, sacó un látigo largo con puntas de plomo y lo descargó con toda su furia sobre el pecho de Mateo. «¡Quítate de en medio, animal!», gritó el tratante, pero Mateo no respondió con palabras, sino con una fuerza que parecía nacer del centro de la tierra. Agarró las riendas de los caballos con sus manos callosas, deteniendo el avance del carruaje con una potencia que desafiaba todas las leyes de la física. Dentro de la casa grande, los guardias comenzaban a bajar las escaleras, con las bayonetas listas para ejecutar la orden de limpieza del juez de paz. Mateo sabía que solo tenía unos segundos antes de verse rodeado por hombres armados que no dudarían en disparar a quemarropa. «¡Corre, Mateo, vete!», gritó la niña, dándose cuenta del peligro mortal que acechaba a su protector desde las sombras de la casa grande. Pero Mateo no se movió. Sus ojos estaban fijos en el pestillo de la puerta del carruaje, su mente trabajando a una velocidad que superaba el dolor y el miedo. El sonido del martillo de la pistola al armarse fue un clic metálico que resonó en el patio como una campana funeraria. En ese momento, una nueva figura emergió de las sombras del incendio, alguien que nadie esperaba ver tomando partido en esta guerra de sombras. «Baja el arma, Jacinto», dijo el capataz con una voz ronca. «El capitán está muerto y las reglas en la Purísima han cambiado para siempre». El capataz no lo hacía por bondad. Lo hacía porque sabía que si el juez de paz lograba su objetivo, todos los trabajadores de la hacienda serían eliminados. La tensión en el patio era un cable a punto de romperse, con el fuego iluminando los rostros de hombres que ya no sabían quién era el aliado y quién el enemigo. Mientras tanto, en la alcoba del capitán, el juez de paz prendía fuego a los libros de contabilidad, creyendo que con las llamas borraría su propio pecado. Lo que el juez no sabía era que el intendente ya se había marchado por la ventana trasera con la carta original, buscando su propia seguridad en el puerto. El caos era total, un incendio físico y moral que amenazaba con devorar la historia misma de la hacienda y de todos sus habitantes. «No te detengas, Mateo», susurró el capataz. «Vete al bosque, cruza el río y no mires atrás hasta que el sol vuelva a salir». Mateo asintió, sintiendo el peso ligero de Elena contra su pecho, y comenzó a correr hacia el linde del bosque bajo la lluvia de chispas del incendio. Pero la libertad no era tan sencilla, y el juez de paz, al ver desde el balcón que sus presas escapaban, ordenó a la caballería que iniciara la persecución. El bosque era vasto, pero los perros de caza de la Purísima eran famosos por no perder nunca un rastro, especialmente cuando el rastro olía a miedo y a piedra. ¿Podría un hombre a pie, cargando a una niña, superar la velocidad de los caballos y la ferocidad de los perros en una noche sin luna? La justicia de Mateo había sido poética, pero ahora la realidad de la fuga se presentaba como un muro insalvable que exigía un sacrificio final. El camino se terminaba, y la elección que Mateo debía tomar en ese instante definiría si su victoria sobre el capitán era el inicio de una vida o el final de ambas. Lo que Mateo encontró en el fondo de aquel desfiladero era algo que nadie, ni siquiera el juez de paz, podría haber previsto en sus peores pesadillas. El borde del desfiladero no era el final del camino para Mateo, era la última pieza de un rompecabezas que había diseñado durante años de silencio y observación. A sus espaldas, el ladrido de los perros de caza se volvía un estruendo metálico, mezclado con el galope furioso de los caballos que devoraban la distancia. El juez de paz, montado en su semental negro, lideraba la partida con una pistola en la mano y la desesperación de un hombre que sabe que su cuello depende de un silencio. «¡Detente, maldito animal!», rugió el juez, cuya voz se quebraba por el esfuerzo y el miedo a que el esclavo llegara a tierras donde la ley de la hacienda no alcanzaba. Mateo no se detuvo. Simplemente ajustó el agarre sobre la niña
y dio un paso hacia el vacío, un gesto que hizo que el juez soltara un grito de incredulidad. Pero Mateo no buscaba la muerte en el fondo del barranco, sino un puente de lianas y raíces que él mismo había reforzado en secreto durante sus noches de vagabundeo. Para cualquier otro hombre, aquel descenso habría sido un suicidio, con las rocas cortando la carne y los huesos rompiéndose ante el menor desliz. Sin embargo, Mateo descendía con una agilidad antinatural, sintiendo cómo las aristas de piedra intentaban herirlo sin lograr siquiera rasguñar su piel endurecida. Los perros se detuvieron en el borde, aullando a la nada, mientras los jinetes frenaban sus caballos antes de caer al precipicio, que se tragaba toda esperanza. El juez de paz disparó su pistola hacia la oscuridad, pero el estruendo solo fue respondido por el eco de la selva y el sonido lejano del agua golpeando las piedras. Mientras tanto, en la casa grande de la Purísima, el destino del capitán de Alvear se sellaba entre espasmos de dolor y el olor a carne quemada. El incendio iniciado por Mateo se había extendido a las cortinas de terciopelo, pero los criados, libres del yugo del terror por un momento, no se apresuraron a sofocarlo. El hombre que se creía un dios en la tierra ahora era una masa de carne suplicante que ni siquiera podía articular una palabra para pedir agua. El intendente real, lejos de ayudarlo, ya galopaba hacia el puerto de Veracruz, llevando consigo las pruebas que hundirían a toda la cúpula de poder de la región. La ambición del intendente era su único código de honor, y sabía que entregar a un traidor de la talla del capitán le aseguraría un ascenso y la gratitud del gobernador. La caída de Alvear no fue solo física, fue la demolición total de un linaje construido sobre la sangre de miles de hombres como Mateo. Al amanecer, el humo seguía subiendo desde las ruinas, pero el ambiente en la hacienda había cambiado de una forma que las palabras no podían describir. Los guardias, sin un líder que les pagara o les diera órdenes, comenzaron a dispersarse, temiendo que la justicia real llegara pronto para pedir cuentas. El juez de paz regresó a la casa grande solo para encontrarse con un contingente de la guardia del gobernador que ya lo esperaba en la entrada. El intendente había cumplido su parte del trato implícito con el destino. Había entregado la carta antes de que el sol terminara de salir por el horizonte. La conspiración había sido descubierta, y el nombre del capitán de Alvear pasó de ser respetado a ser maldecido en todos los rincones de la Nueva España. El documento de venta de Elena, ese trozo de papel que la condenaba a una muerte lenta, fue encontrado por un joven soldado entre las cenizas de la habitación principal. El soldado, movido por una extraña compasión, dejó caer el documento en una de las brasas que aún ardían, dejando que el fuego terminara de borrar esa deuda de odio. Elena ya no era propiedad de nadie. El registro de su existencia como mercancía se había convertido en humo que viajaba libre hacia el mar. El capitán sobrevivió al veneno, pero el precio fue quedar atrapado en un cuerpo que ya no le obedecía, ciego y mudo para el resto de sus días en una celda oscura. Pasaría sus últimos años escuchando el zumbido imaginario de las avispas en sus oídos, un recordatorio constante de que la piel de piedra fue más fuerte que su látigo de cuero. Mateo había llevado a la niña hasta un asentamiento oculto en lo profundo de la selva, un lugar donde los hombres libres construían su propio destino lejos de las haciendas. Allí, bajo la sombra de los árboles milenarios, Mateo finalmente dejó caer la carga que había llevado sobre sus hombros durante toda su vida adulta. Elena se acercó a él y le entregó un pequeño rosario de madera que había rescatado de la casa grande antes de que todo estallara. Fue en ese momento cuando el hombre de piedra hizo algo que nadie en la Purísima hubiera creído posible. Una sola lágrima recorrió su mejilla. La justicia no siempre llega con el sonido de las trompetas o el brillo de las espadas. A veces llega con el zumbido de un insecto y la paciencia de un hombre herido. La hacienda. La Purísima fue confiscada por la corona, pero nunca volvió a ser el motor de opresión que una vez fue, marcada por la leyenda del esclavo que no sentía dolor. Los habitantes de Veracruz todavía cuentan la historia en las noches de verano, cuando el calor vuelve a ser insoportable y el zumbido de las avispas llena el aire. Dicen que,
Si escuchas con atención, todavía puedes oír el eco de las botas del capitán, seguidas por el silencio pesado de un hombre que decidió no callar más. Mateo y Elena desaparecieron en la historia, convirtiéndose en fantasmas de libertad que recordaban a todos que el poder basado en el terror es siempre una ilusión frágil. La piel de piedra de Mateo no fue un castigo de la naturaleza, sino un escudo que le permitió atravesar el infierno para salvar la única alma que le daba sentido a su existencia. Hoy este caso nos recuerda que la verdadera justicia es aquella que nace de la inteligencia y el sacrificio, y que ningún armario es lo suficientemente fuerte para esconder la verdad. Si esta historia de redención y justicia poética te ha impactado, no olvides dejarnos tu opinión en los comentarios con una nota del 0 al 10. Suscríbete para seguir descubriendo los secretos más oscuros de nuestro pasado y los crímenes que el tiempo no pudo enterrar. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las sombras de Veracruz. Nos vemos en el próximo misterio, donde la verdad siempre encuentra su camino.